Bueno, yo soy Anaí Franco, vengo de San Luis Potosí, México, ya tengo en Alemania 5 años. I'm Johanna. I have been involved with the float almost since the beginning, not quite, but almost. Bueno, mi nombre es Lilian López, vengo de Monterrey, llevo en Alemania ya desde el 2013. A veces lo único que necesita una persona es que alguien la escuche sin generar ningún juicio, porque como mamás nos cruzan cosas loquísimas por la cabeza, y más si no has dormido. Bueno, yo llegué a Float, de hecho, como participante. Empecé en uno de los grupos de 8 semanas de mamás, y de hecho con Johanna de moderadora. Pues a raíz de ahí salió la oportunidad de poder facilitar el grupo. Y justo llego a Float en un momento muy intenso de mi vida, porque no fue solo el cambio de país, sino que mi papá muere en diciembre del 2019 y en febrero empieza el primer confinamiento. Entonces, pues claro, yo apenas estaba en proceso de duelo, empezando pues a vivirlo ya aquí, porque tuve la oportunidad de viajar a México, estar con mi familia, pero ya regresar aquí y estar con mi familia, y de pronto empieza el confinamiento. Ya tenía un hijo de 3 años para entonces. Fue muchos cambios en muy poco tiempo, y pues por supuesto un proceso muy complejo emocionalmente. I have 2 kids, so my kids are 11 and 8. And they were born in the United States, and then we moved here when they were 5 and 2. And so I have a couple of different perspectives that I bring to a float. One is of being an international parent myself. Another is the role as a doula, so having worked with international families, seeing what it was like for them to navigate the different systems here in Germany around birth and then parenting. And also sort of recognizing within that how they were a bit isolated. Al principio yo tenía mis dudas de si tenía que tener algún tipo de habilidades, o si tenía que tener experiencia en psicología o terapia o algo así, y muy lindas me calmaron, me dijeron no, tranquila, las facilitadoras realmente lo que hacen es ser personas que han tenido las experiencias similares, ¿no?, a las demás en el grupo, y que estén a la par de la experiencia, que hayan pasado por esas situaciones. El hecho de tener a alguien que pudiera escucharme en mi lengua materna, porque mi marido es alemán y nos comunicamos en inglés, pero el hecho de que tú puedes, las emociones también tienen idioma, eso es algo que he aprendido, que no puedes comunicar cómo te sientes de una forma tan asertiva como lo puedes hacer en tu lengua materna. Entonces poder conocerlas a ellas, también conocer su situación, que realmente pues hay historias en cada una de las mujeres muy distintas, pero a la vez muy iguales, y poder tener una primera creación de una red de apoyo. Entendí después de ese primer momento lo importante que era sentirte arropada, ¿no?, acompañada, y pues siendo parte de un espacio, de un grupo, ¿no? There was the experience that even though there's a robust system of support in Germany, as an international person, it's not always easy to access it. And even if you access it, there could be some language or cultural barriers. So for example, many people mentioned that they had needed some extra support, had not known who to reach out to for that support, and then even when they got connected to the support, sometimes they were in support groups and they were just sitting there listening to what people had to say and not really able to say anything because of the language barrier. Can you tell us what the idea of the name is? Why a float? Yeah. I think that I'd actually like to talk a little bit about Andrea, who started Afloat.
she had this vision of a float, and for her it was really speaking to a felt need that she experienced. And in her mind, maybe there, you know, there are resources out there, and connecting to them was really helpful, and it kind of was a critical piece of the puzzle, but she really needed her community to keep her afloat. And so, like, keeping your head above water, you know, when you're in parenthood, just generally, especially new parenthood, like, you feel like you can be drowning all the time, right? Drowning in all the things you have to learn, drowning in the feelings and the experiences, and you need something to kind of just keep you feel like your head is above the water. And that was the visual and the idea behind the name. Yeah. No hay nada como tu lengua materna. La verdad es que hay cosas que la cultura, que las personas que hablamos español, que tenemos cultura similar, no más podemos entender, o es más fácil que entendamos, ¿no? Y te hace sentir como que estás en casa, como que estás con tu familia, y eso es algo que te ayuda a sentirte más cercana a otras personas. Y poder estar yo ahí para alguien más, retribuirle algo a la sociedad de todo lo que afortunadamente recibí en esos momentos tan complicados, ¿no? Y hacer sentirlas también, eso, parte de un todo, que aunque claro no estamos en nuestro lugar de origen, pues nos hace ser parte de una nueva realidad. Y acompañarnos entre todas, y yo también sentirme parte de una comunidad, de una tribu, acompañar a otras en esta tribu. Ahora yo estoy en una etapa distinta, ya acabamos el primer septenio, entonces verlas y decirles, bueno, todavía esas cosas siguen, no se preocupen, los berrinches van a seguir, y yo creo que hasta para siempre, pero ocúpense ahora de ustedes, de tratar de verse a ustedes como... sé que las prioridades cambian, pero que no nos abandonemos por la maternidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho para mí Afloat ahora en esta nueva etapa.